noches. Sí, buenas noches, siguiendo con el programa. Tenemos ahora a la magíster Violeta Norberto. Ella es magíster en estadística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente principal del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Violeta. Es un gusto poder escucharte. Muy buenas noches a todos los amigos del programa Educación y Tecnología y agradecerles por la invitación y para poder compartir algunas cuestiones referentes al tema que hoy nos convoca, que es la colaboración desde la educación, tecnología a las regiones. Muchas gracias, Violeta. Adelante. Muy bien. El tema es ciencia, tecnología e innovación para las regiones. Justamente en la carátula se ha puesto una imagen muy conocida por todos. Estamos pues ante una grafía de Guamán Poma de Ayala, en donde nos está mostrando un inca, el quipus, ¿no? Y también tenemos otro instrumento muy utilizado en la cultura inca, que es la yupana. Pasemos, por favor. Bueno, la estadística es de mucha utilidad, desde las herramientas más sencillas hasta las más sofisticadas. Una tabla de frecuencias, como hace un momento nos ha mostrado la magíster Bustos, un gráfico circular, dice cómo son los hechos en un contexto determinado. Entonces, yo pediría a los que utilizan la estadística para tomar decisiones, no desperdicien ningún recurso estadístico. Bien, asimismo permite cuantificar probabilísticamente la ocurrencia de diversos eventos, nos trata de acercarnos a la realidad, y lo estoy poniendo entre comillas porque la realidad nunca se va a llegar a conocer, pero sí una buena aproximación con la estadística para poder tomar decisiones. Pero hoy día la estadística pues se ha masificado en su uso, tal es así que en la preparación de casi el 100% de las carreras profesionales, por lo menos se está llevando o desarrollando un curso de estadística. Y eso es un indicador pues de que todo profesional lo necesita. En general, cualquier ciudadano lo necesita para tomar decisiones. Y esto también significa pues de que tenemos que utilizar con moderación la estadística. La estadística maneja sus propios protocolos para poder hacer estimaciones, proyecciones, para hacer las famosas encuestas, por ejemplo, los gráficos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener bastante moderación en ese sentido. Y por otro lado, la estadística es una herramienta cuantitativa que requiere de datos numéricos. Y estos datos numéricos se consiguen a través de la medición de las variables, y que los datos son pues el insumo de la estadística. Pasemos, por favor. Muy bien, entonces la estadística tiene muchas definiciones, pero con la que nosotros estamos más cercanos a la definición que da la Asociación Americana de Estadística, ¿no? Entre otros aspectos muy importantes, como que se usan las matemáticas para recolectar y analizar datos numéricos, lo importante es la contribución de la estadística en la investigación científica, ya sea diseñando pruebas y experimentos, y además el carácter transversal que tiene la estadística, ¿no? Muy bien, y los métodos estadísticos pues siguen la secuencia del método científico. Entonces los métodos estadísticos son métodos que se derivan del método científico, y por lo tanto la estadística pues forma parte de la revolución científica, ¿no? Y que la estadística se desarrolló pues en la década del siglo pasado. Bien, entonces pasemos por favor. Pero el empleo de la estadística no es reciente, no es reciente. Los historiadores
manifiestan que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿no? Los faraones recolectaron datos de población y de riqueza con el objetivo de ir preparando la construcción de las pirámides, ¿no? Los chinos efectuaron muchos censos. También podemos encontrar algunas experiencias de estadística en 2 libros de la Biblia, y los romanos, como no, ellos fueron los maestros de la organización política porque ellos manejaron muy bien sus estadísticas, ¿no? Tal es así que también se reporta en la Biblia y en la historia que Jesús nació en Belén, dado que tenía que empadronarse por el censo en Belén y ellos viviendo en Nazaret, ¿no? Muy bien, entonces sigamos, por favor. ¿Esto qué cosa nos está diciendo? Nos está diciendo que las culturas que han sido bien organizadas, como algunas que se han mencionado, y también nuestra cultura inca, ¿no? Que llevaron muy bien las cuentas a través del quipus y los cálculos con la yupana. Entonces han sido pues culturas prósperas que han sabido vivir de manera organizada, teniendo información necesaria y suficiente para poder planificar y atender a su comunidad, ¿no? Atender a su población. Pasemos, por favor. Muy bien, entonces la estadística forma pues parte de la revolución científica. Por tanto, estamos ya en el cuarto paradigma de la ciencia, ¿no? En el cuarto paradigma de la ciencia. Por ejemplo, la estadística nace como tal, como ciencia, en el segundo paradigma. Muy bien. Y Aral manifiesta que estas revoluciones en ciencias se deben a que justamente la revolución empieza por la medición. En el primer paradigma, la naturaleza es netamente experimental, ¿no? Ahí se trabaja mucho con el empirismo y se describen los fenómenos naturales. En la segunda es la ciencia teórica. Aquí se trabaja bastante el modelado y la generalización. O sea, la inferencia estadística, ¿no? Es parte del segundo paradigma. Y en el tercer paradigma tiene que ver con la ciencia computacional. Entonces, a veces no hay teoría suficiente, por razones de ética no se pueden hacer experimentos o por razones de acceso a ciertos lugares. Entonces, para eso se ha desarrollado en la tercera revolución la ciencia computacional simulando fenómenos complejos. Y ahora que estamos en la cuarta, como estamos viviendo un ambiente pues en donde los fenómenos son bastante peculiares, no hay un patrón de conducta o un patrón de desarrollo de los fenómenos, o son también, forman un caos, etc. Entonces ahora nuevamente estamos en la ciencia exploratoria, ¿no? En donde hay necesidad de tener datos y poder hacer el estudio correspondiente. Es el paradigma que actualmente estamos viviendo. Entonces, por ello es de que hoy en día el Big Data pues está muy bien posicionado, pero en otros países, más no en el nuestro, porque tenemos que madurar muchas cosas, ¿no? Entonces, y lo bueno es que podemos aplicarlo en todo. Bien, sigamos, por favor. ¿Sigamos? Bien, ¿cómo colaborar con las regiones, ¿no? ¿Cómo colaborar con las regiones? Es necesario la presencia de la estadística, de las ciencias matemáticas en general, por ejemplo, en cuanto a la salud, ¿no? Si alguna autoridad o alguien que le interesa gobernar el país debe pensar en proponer políticas sociales en salud, que está de más hablar por qué. Entonces, estas políticas generalmente se ha visto que se preparan o proponen sin tener evidencias, ¿no? Una evidencia fundamental es que las políticas públicas estén pues llevadas por los indicadores, por las encuestas, por los censos, entrevistas, etc.
Entonces, para hacer una propuesta de política en salud, Fatalia Mahmoud, que es un experto, ¿no? Es un médico experto, en la guía práctica de investigación en salud nos dice que tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Todas las ciencias, ¿no? Las ciencias biomédicas, las ciencias de la población, aquí tiene que ver mucho la estadística, lo mismo las ciencias biomédicas, las ciencias de políticas de la salud, las agropecuarias y el medio ambiente, ¿no? Porque la salud es un sistema, ¿no? Es un sistema, ya lo estamos viendo, y por lo tanto, el trabajo interdisciplinario y, cómo no, con la presencia de la estadística y en general de las ciencias matemáticas. Sigamos, por favor. Sigamos. Bien, en la salud pública, bueno, la estadística pues se utiliza en escenarios en donde en la población en estudio hay mucha variabilidad y también hay incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, para hacer estudios de variación de las características de poblaciones, diagnósticos de enfermedades, y todo ello va a apoyar ya sea a la autoridad de salud, también al maestro, ¿no? Porque la salud pública también necesita de educación, necesitamos educación sanitaria. Entonces, los controles se hacen pues con pruebas longitudinales, y ahí también participa mucho la estadística. Y cómo no, en la investigación científica, ¿no? Pasemos, por favor. Muy bien, entonces en cuanto a la educación, ¿no? En cuanto a la educación, en nuestro país se está pues trabajando con el método, ¿no? de las competencias. Y este enfoque fue creado por Jacques Delors, y en su publicación del año 1996, y cuando presentó el documento, el informe en la UNESCO, en esta comisión, indicó que son 4 los pilares de la educación. El aprender a conocer, o sea, lo que antes era netamente de conocimientos, aprender a ser y aprender a convivir, ¿no? Entonces, en el aprender a ser ponemos en práctica, y eso es lo que necesita nuestro país para salir del desarrollo, no llenarnos solamente de conocimientos, sino también de poner en práctica en la escuela, en la gerencia, en las pymes, etcétera, ¿no? Pasemos, por favor. Pero algo que preocupa bastante es el aprender a convivir, ¿no? Hasta ahora no hemos aprendido a convivir, no podemos evitar conflictos, no sabemos cómo solucionarlos de manera pacífica, y por lo tanto es necesario que este pilar también sea desarrollado en la escuela, y para ello tenemos que llevar cuentas, tenemos que hacer pruebas basales y el seguimiento correspondiente, ¿no? No es posible que en nuestra sociedad, aún sabiendo que en determinadas temporadas siempre va a haber lluvias y huaicos, tengamos pues familias que se estén afectando, ¿no? En este caso hay que poner un poco más de conciencia, y los municipios que no tengan sus oficinas de estadística deberían de implementarlos con profesionales que están trabajando en la misma estadística, en ciencia de datos o en Big Data, y además invertir en tecnología y en la capacitación, porque el conocimiento crece de manera exponencial. Entonces, no está bien lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos faltando a la verdad. La ciencia busca la verdad. O también otro fenómeno tan fuerte como es el feminicidio, ¿no? En donde el Poder Judicial se demora o de repente no aplica la ley como debe ser, y por lo tanto mujeres que pasan a formar parte de las estadísticas de víctimas. Y detrás de este problema se genera pues un sinfín de problemas, ¿no? Niños abandonados, huérfanos, sin padre, sin madre. Entonces, por más que las autoridades trasladen, importen la tecnología, la ciencia, etcétera, con este tipo de personas que tenemos en nuestra sociedad, ¿qué podemos esperar? ¿No? Tenemos por eso que ayudar. Pasemos, por favor.
fíjense, la seguridad ciudadana también es un tema estadístico, ¿no? Es un tema, se necesita información para ver cómo son los patrones de comportamiento de la delincuencia, ¿no? Asimismo, hacer un inventario del distrito para ver si es que está suficientemente implementado. No es cuestión de que sea pues una atención punitiva, ¿no? La atención punitiva ya hemos visto de que no da buenos resultados. Entonces, todo ello hace de que los alcaldes distritales deben conocer cómo es ese patrón, cómo se da ese fenómeno. Yo sé que tienen sus cámaras, hacen sus seguimientos, pero ahí lo que está faltando es tener información para poder tomar las decisiones adecuadas y también invertir, ¿no? Invertir. No es posible que algunos distritos estén pues invirtiendo 10 soles por cada ciudadano para que sea resguardado en su seguridad, ¿no? Y también aquí entra a tallar mucho la educación. Y cómo no, en la salud financiera, ¿no? Para financiera personal o institucional. Creo que ahí termina Así es, Violeta. Sí. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos contaste. Mira, yo me quedo con lo que dijiste. La Big Data no es lo mismo en Perú que en los países desarrollados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Big Data acá en los bancos, no hablamos de información financiera, por ejemplo, de todas las entidades financieras del Perú que vaya más allá de 7 gigas.